Sobre el caso de Latinus y Loret, escuche usted lo que respondió la doctora Claudia Sheinbaum. El asunto de fondo es, ¿hay lavado de dinero o no? ¡Tómala! Y esto es lo que la prensa tradicional, lo que los medios callan. En Latinos. Y lo que encuentra la UIF es que sí hay irregularidades en el manejo de las cuentas de Latinos. La Fiscalía tendrá que determinar si eso constituye suficiente para abrir una carpeta de investigación y presentarlo ante un juez. Pero el asunto que se tiene que responder no es lo que tú comentas, sino el asunto que se tiene que responder es esas cuentas. Hablaron de una especie de, no sé si en Delaware o donde dijeron que había una especie de paraíso fiscal. Entonces, pues hay que explicar. Si no hay nada que tenga problema, pues Latinos tiene la obligación de explicarlo. ¡Fuera máscaras! Ya se acabaron los privilegios del pasado. Si nos pudiera compartir cuál fue la razón o si ocurrió o no el hecho de que no quiso usted atender o recibir a Claudio X González, al padre, ahora que estuvo en el presidente intercontinental con el CCE. ¿Sí es cierto que no quiso recibirlo o cuál fue la razón? No me dijeron exactamente quién me estaba esperando, si había otra reunión. En algún momento me hicieron el planteamiento de que pudiera haber otra reunión y les dije, no, pues es la reunión, el equipo pues que me ayuda. Es la reunión principal, pero no me especificaron quién estaba esperando en otra reunión. Porque se supone que Juan Ramón de la Fuente fue quien le dio la noticia a él de que no sería recibido. ¿Usted nunca sería? O sea, lo que yo sí planteé es que fuera una sola reunión, que íbamos a una reunión pública, que no era necesaria una reunión privada. Me he reunido con el Consejo Mexicano de Negocios, me he reunido en la campaña, ¿no? Principalmente, con las cámaras principales, con el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, esta reunión grande que hubo, pues la idea es que era una sola reunión, y si es necesario reunirnos con los empresarios, en cualquiera de sus cámaras, a través del Consejo Coordinador Empresarial, pues lo seguiremos haciendo, el diálogo siempre estará abierto. Pero en esa ocasión lo que planteé es que era pues una sola reunión. ¡Tómala! Se acabaron los privilegios, el ocaso de la oligarquía, de los que se creían dueños de México. Ahora ya no tienen los privilegios de antes. Escuche usted lo que dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, en conferencia de prensa. El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó a la presidencia, se comprometió a que no iba a haber persecución de los expresidentes, por ejemplo. En el caso de usted, ¿es lo mismo? Ya se puso a votación. En el caso de... La mayoría dijo que sí deberían ser juzgados, pero no alcanzó la cantidad de votos como establece la Constitución para que hubiera un juicio. Entonces, ya lo dejaríamos ahí. En otros temas explicó la iniciativa que va a enviar para evitar la reelección en México. ¿Cuál es la razón principal para el tema de la no reelección? No funcionó, por ejemplo, para senadores esta fue la única ocasión en que se van a poder reelegir, pero entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué regresar? Para que me dé su opinión y también preguntarle qué está fallando en materia de seguridad. Ayer vimos dos actos muy lamentables en el país, uno de un asalto a una farmacia donde ejecutaron a pesar de que no se resistieron al asalto, ejecutan a una de las cajeras o de las que atienden esa farmacia, y por otro lado las carreteras del país que siguen se siguen haciendo retenes ilegales y bueno, pues están también asesinando a las personas, a los civiles, ya no siquiera son entre grupos, ¿no?, del crimen, sino son civiles. ¿Qué está fallando ahí, doctora? Muchas gracias. A ver, en el primer caso, es una reforma que decidió... Fue Calderón, no fue Peña, fue Calderón, ¿verdad? Que no estaba sustentada en una demanda del pueblo ciudadana de que hubiera reelección. El pueblo de México no quiere la reelección. Y eso lo vimos en la precampaña, en la campaña. Pregunten ustedes a las personas si están de acuerdo o no con la reelección.
Entonces, sencillamente retomar lo que históricamente fue. Hay diputados que participan en una legislatura, después dejan su legislatura y tienen la posibilidad de en otra ocasión volver a competir. El asunto es la reelección directa. Y ahí la gran mayoría del pueblo de México no está de acuerdo con ello. Y entre otras cosas porque funcionó durante muchos años así, la gente no quiere la reelección. Entonces sencillamente estamos retomando lo que dice la gente y poniéndolo en la Constitución, regresando la Constitución a su redacción original. ¿Funcionaba también como cuotas dentro de los partidos? Pues aparte está la reforma electoral, que ya vendrá después. Nosotros planteamos 6 reformas originales a discutirse. Entre la de los niños y niñas y mujeres, pues están todas las reformas sociales también que plantea el presidente, que se incluyen en la Constitución los programas de bienestar que existen ahora. Ya habrá tiempo después para las otras reformas que fueron presentadas. Pero el pueblo de México no le gusta la reelección. Lo de la seguridad, se ha avanzado en la seguridad y hay que seguir avanzando. Ernestina hizo un excelente papel junto con Omar García Harfuch aquí en la ciudad y lo que hicimos fueron 2 ejes centrales, que es atención a las causas junto con todo el gobierno y disminuir la impunidad. Eso fue lo que hizo que pudiéramos disminuir aún más que a nivel federal muchos delitos, en particular homicidios. Y ahora los 4 ejes que seguimos en la ciudad, o la estrategia que consiste de 4 ejes, que es atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional o fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación y coordinación, pues son los ejes de la política de seguridad que vamos a seguir y que va a haber mucho mayor coordinación si así lo decide, porque finalmente hay autonomía entre la Fiscalía y las fuerzas del Ejecutivo Federal. Preguntarle si considera que fue correcta la petición de renuncia que realizó Yasmín Esquivel a la ministra presidenta, y en ese mismo sentido si es necesaria la renuncia de la ministra, si considera que ha hecho un buen trabajo, si su desempeño forma parte de la reforma. No creo que en particular esté evaluación la presidenta de la Suprema Corte, sino el Poder Judicial en sí. Por eso es el planteamiento de la reforma al Poder Judicial. Ayer lo dije, más allá de la renuncia o no, el problema es cómo está actuando el Poder Judicial en nuestro país. Y hay muchísimos casos que muestran que no se actúa buscando la justicia. Ni es pareja para todas y para todos, y también han cometido abusos sobre otros poderes, como el caso de la ley eléctrica, donde solo fueron 2 ministros que echaron para atrás la ley eléctrica, o casos en donde liberan a delincuentes que claramente afectan la seguridad y la paz de las mexicanas y los mexicanos, o casos como el que mencionamos ayer, donde invaden facultades, esa era la palabra, invaden facultades del legislativo, invaden facultades del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Entonces, por eso es esta reforma que tiene que ver con cómo se eligen, pero también una nueva constitución del Poder Judicial, en donde el Consejo de la Judicatura cambia a 2 figuras distintas, una administrativa y otra que sea realmente un tribunal que pueda sancionar a los jueces. ¿El trabajo de la ministra presidenta es correcto o por qué pedir este alejamiento? Pues lo pidió una ministra, ¿no? Ustedes saben pues cuál es nuestra posición. No está actuando correctamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está invadiendo facultades
de otros poderes y no está vigilando la construcción de la paz y la seguridad en el país, liberando delincuentes. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.